Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos nuevamente. Mi nombre, como él lo dice, Esther, es Carlos Alonso Vargas Campos. Soy geólogo, geotecnista e hidrogeólogo, graduado de la Universidad de Costa Rica, que es la única universidad que da la carrera en Centroamérica. Hubo en algún momento una intención de parte de Nicaragua de crear una escuela y no se logró, y en Guatemala también se hizo un intento y tampoco prosperó. Entonces, la Escuela de Geología se llama Escuela Centroamericana de Geología porque ha sido desde los años 70 la escuela que ha graduado geólogos y capacitado también en los programas de estudio de posgrado a otros profesionales de Centroamérica y de hecho de otras zonas de América, algunos latinoamericanos e inclusive algunos norteamericanos. Tengo 20 años de ejercicio profesional en la rama de la geología y hoy vamos a hablar un poquito de la geología y su impacto en el desarrollo sostenible. Permítame, si alguno tiene alguna pregunta puede interrumpir sin problema. Igual al final también puedo responder. Voy a ver cómo comparto. ¿Me pueden permitir para compartir? Es que no sé por qué. Creo que no está habilitado, parece. Listo. Bueno, mientras comienza a compartir, vamos a... ahora ya estamos. Yo soy el profesional responsable, director técnico en Geotécnica S.A., que es una empresa que se dedica a la consultoría en geología, en ingeniería, topografía y demás ciencias de la Tierra. Entonces, vamos a enfocarnos en esta parte, en la geología y el desarrollo sostenible. Ok. Vamos a tratar de hacer una introducción con respecto a lo que es la geología. En algunos aspectos ya hay elementos que se ven en el colegio, que
que deben manejar, pero en general vamos a tratar de hacer un repaso completo de para introducirnos realmente al tema. La geología es una rama que es relativamente joven, si se quiere ver desde ese punto de vista, porque, digamos, durante mucho tiempo, a diferencia de otras eh, ramas de la ciencia, como la química o la física, digamos que no tuvo algún exponente o alguien, eh, algún científico que pudiese ser, digamos, como ese estandarte en el reconocimiento de esta rama de la ciencia. No así, digamos, la física que tenía Newton, luego a Albert Einstein y otros, como la biología, que tenía a, a otros exponentes como Charles Darwin y demás. Entonces, la geología es realmente una rama de la ciencia bastante joven y que además tuvo muchos conflictos porque tuvo que enfrentarse a una, eh, a un choque con respecto a las ideas que habían preconcebidas con respecto a las creencias religiosas. Porque algunos de los elementos que la geología exponía, pues venían a, a ir en contra de todo eso que se aceptaba hasta ese tiempo. La geología viene de la palabra griega geo, que significa tierra, y logos, que significa estudio. Entonces, básicamente es el estudio de la Tierra como planeta, ¿verdad? Entendiéndolo así. Después de todo el proceso que ha avanzado la geología como tal, pues hemos descubierto que la Tierra como tal es un geoide, no, la imagen, digamos, tradicional que vemos acá, muy redondita, pues es preciosa, pero realmente, a ciencia cierta, pues em, la, la Tierra como tal es un, no es tan perfecta como en algún momento lo pudimos haber aprendido. Y además de eso, tiene una estructura que ahorita más adelante vamos a explicar cómo llegamos eh, a comprender esto. En 1795, perdón, James Hutton resumió todas sus ideas y resultados en un libro que se llama Teoría de la Tierra, plantando la base de los principios del vulcanismo, la erosión y la sedimentación. Este libro es un libro que sigue siendo una obra maestra, pero en aquel tiempo fue muy complejo, fue bastante difícil de entender. Y entonces, John Playfair, que es, digamos, fue un alumno de Hutton, trató de suavizar un poco las ideas de, de James Hutton y lo tradujo, digamos, a ilustraciones y a un concepto un poquito más entendible para las demás personas. Y posteriormente, el joven Charles Lyell, que fue también pupilo de Playfair, culmina escribiendo los principios de geología, que este realmente es el libro que llega a ser, digamos, como el estandarte y hasta la fecha sigue siendo uno
de los libros más importantes dentro de la geología como tal. Curiosamente, este libro tuvo mucha influencia en un joven Charles Darwin que le ayudó, digamos, muchas de esas ideas que Liel explicaba en el libro, llegó a tener esa posibilidad de generar la teoría de la evolución, que es, digamos, estas dos teorías están dentro de las 5 teorías más importantes de la, eh, de la, de la ciencia en general, de la humanidad. Hablamos de la teoría de la tectónica de placas, que más adelante vamos a, a explicar eso, de cómo fue que llegamos a ese punto, a través de un libro sumamente importante, pero digamos que la teoría de la evolución, la teoría atómica, la teoría de la relatividad de Einstein, eh, la teoría cuántica y la teoría de la tectónica de placas vienen a ser las 5 teorías más influyentes y más importantes de la ciencia. Básicamente, Benneger, que fue el padre de la deriva continental, de la teoría de la deriva continental, él propuso, descubrió que había una serie de detalles importantes, además de la morfología tan específica entre el continente africano y el continente suramericano, que le hacían pensar que había una unión, esto asociado a que habían fósiles de diferentes especies en ambos continentes, bueno, en varios continentes. Y entonces todo esto le hacía pensar a él que eh, los continentes en algún momento habían estado todos unidos en un supercontinente, al que él llamó Pangea. Y esa fue la solución que él planteó. Esta teoría de la deriva continental la planteó en un libro de 1915. Alfred Benneger, digamos que fue, digámoslo así, los mismos colegas y muchas personas del gremio científico le generaron, le hicieron bullying, por decirlo en palabras actuales, porque nadie creía en esas ideas. Y a la fecha actual, pues ya entendemos a través de otras investigaciones, como la expansión del fondo oceánico, que se dio en 1955, esas investigaciones lo que demostraron fue que habían una serie de cordilleras montañosas en el fondo del mar, de los océanos, que demostraban que había edades más recientes de las rocas en la dorsal, digamos, en el centro del mar, y más viejas en la parte de la costa de ambos continentes. Eso contradecía completamente, digamos, las ideas que se manejaban hasta ese tiempo, de que los materiales más jóvenes deberían estar cerca de las costas, porque la erosión y la sedimentación, que ya eran procesos aceptados, indicaban que, que esas eran las zonas más jóvenes, pero esto contradecía completamente. Entonces, se decidió
eh, unificar la teoría de la deriva continental con eh, estas ideas de bueno, estos estudios sobre la expansión del fondo oceánico, y al final todo, digamos, se unió en lo que se conoce como la teoría tectónica de placas. Eso es sumamente importante, como les dije, porque es una de las 5 teorías más relevantes en la ciencia moderna, y porque eso llega a explicar un sinfín de elementos de el comportamiento de la Tierra como planeta. Se intentaron hacer investigaciones in situ, métodos directos, como son sondeos y perforaciones. De hecho, la perforación más profunda que se conoce a la fecha fue hecha por unos rusos que tuvieron una campaña en Siberia para tratar de cruzar, digamos, o conocer todo el espesor eh, de esa corteza terrestre, y llegaron a 53 kilómetros. No pudieron pasar de esa, de esa zona, y bueno, fueron 2 años de un proyecto que para muchos es tomado como un fracaso, pero cualquier dato que se haya recopilado pues ayudó a tener claro cómo se comporta la Tierra al día de hoy. Sin embargo, los métodos indirectos, como la geofísica, principalmente la reflexión sísmica, es lo que nos ha dado a conocer cuál es la estructura interna de la Tierra. Eh, eh, ya sabemos que existe una corteza terrestre, tanto oceánica como continental. O sea, hay eh, unas placas que están fuera del mar y hay otras que están debajo del mar. Y esas son, digamos que, condiciones distintas. Luego tenemos el manto superior y el manto inferior, y luego el núcleo externo y el núcleo interno. Sabemos que por estas velocidades de onda, que este núcleo externo, digamos, tiene una condición líquida o semilíquida, y que el núcleo interno es sólido, y que están conformados principalmente por níquel y hierro, y eso es lo que nos provoca el campo eh, magnético que tiene la Tierra. Entonces, la maravilla de cómo la Tierra llegó a estar constituido y a poder tener todos los elementos necesarios para albergar vida y para que tenga esa dinámica con respecto este, a otros detalles biológicos, meteorológicos y demás. Entonces, básicamente tenemos una corteza continental, tenemos una corteza oceánica. La corteza continental normalmente está sobre la oceánica. Tenemos un manto superior. Acá tenemos lo que se conoce como discordancia de Moho, que es una zona entre la parte de la corteza y el manto, un sector de diferenciación entre ambos. Tenemos el núcleo externo, el núcleo interno, y tenemos entre el manto y el núcleo externo, el manto inferior y el núcleo externo, tenemos la discordancia de Gutenberg. Luego, entre las dos cortezas continentales está la discordancia de Conrad. Entre los mantos superior e inferior está la discordancia de Repetto. Y entre el núcleo inferior, perdón, el núcleo externo e interno está la discordancia Lehmann-Wechert.
La capa de baja velocidad, que se conoce como astenosfera, es este sector. Y aquí sabemos, por las velocidades de onda de estos métodos indirectos de reflexión, perdón, de reflexión sísmica, que esta capa es semilíquida y entonces ahí le permite a la corteza, tanto oceánica como continental, digamos que flotar en términos un poco más simples. La corteza continental y oceánica forman la litosfera, los mantos superior e inferior forman la mesósfera y los núcleos externo e interno forman la atmósfera. Tenemos las placas litosféricas actuales, las que se conocen a la fecha. Tenemos, por ejemplo, las más comunes para nosotros, que son la placa Caribe y la placa de Cocos, que es estas dos pequeñitas que están acá, que son las más importantes, las que hemos escuchado nosotros más porque es donde está Centroamérica en general. Y ahí de donde nosotros habitamos, por lo tanto debemos conocerlas muy bien. Sin embargo, hay otras placas en el mundo, las más grandes, la placa norteamericana, luego la placa de África y la placa pacífica, que tienen a ser las más fuertes. Bueno, la euroasiática es la segunda más importante. Vamos a ver, hay preguntas en el chat. Carlos, Sí. hay una pregunta que dice, ¿ya se exploraron todas las masas de Tierra? En realidad nos hace falta mucho. Hay mucha investigación que se ha hecho, hay mucha física que se está realizando, pero necesitamos, digamos, seguir investigando. ¿No? Por más que, tengamos acceso, hay muchas preguntas que todavía les hace falta una respuesta. Entonces, digamos que todas las placas tienen, digamos que investigadores y hay estudios que se hacen, pero todavía hace falta mucho más para tener el modelo completamente claro de cómo se comporta la Tierra. Vamos a ver qué otras preguntas tenemos acá. Preguntan, yo siempre he pensado que los volcanes y las placas tectónicas están relacionados de alguna manera. ¿Será esto posible? Ok, pues básicamente en esencia sí tienen una similitud y una relación de origen. ¿A qué me refiero con esto? Ahorita más adelante vamos a ver cómo existen márgenes de placa constructivos y destructivos. Los constructivos son principalmente las dorsales oceánicas, donde se está generando magma permanentemente, y eso está empujando, digamos, a los continentes hacia más hacia los lados, por decirlo de alguna manera. Y existen los márgenes destructivos. Los márgenes destructivos, digamos, en el caso nuestro, que es lo que más escuchamos, es que la dorsal de Cocos, que es la trinchera que se forma en la costa de nuestro país, tiene subduciéndose a la placa de Cocos debajo de la placa Caribe. ¿Qué pasa con esto? Que la placa de Cocos, cuando se va hundiendo, empieza a fundirse
¿Por qué? Porque empieza a tener contacto con este sector que conocemos como astenosfera, esa capa que vimos más antes, que está semilíquida, y entonces hay una, vamos a verlo, una fundición, para usar una palabra más común, se funde esa placa de cocos debajo de la placa Caribe, y entonces parte de todo lo que se está fundiendo busca una salida, principalmente líquidos y gases, y eso empieza a establecer o a formar lo que conocemos como nuestras cordilleras volcánicas, las tres que tenemos, ¿verdad? Pero en todo Centroamérica, en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, todos ellos tienen volcanes. Entonces, inclusive México, digamos, toda esta parte se está metiendo, y eso tiene una relación. Es decir, para que se formen los volcanes y los volcanes tengan, digamos, esa actividad, ocupamos que la placa de cocos permanezca siempre fundiéndose eh, para generar, digamos, nuevo magma, y que eso mantenga los volcanes activos. Dice, ¿cuál es la pregunta más difícil que están tratando de resolver en la actualidad de la geología? Bueno, hay muchas preguntas difíciles, digamos que, y muchas preguntas importantes que tenemos que resolver. Comprobar, digamos, todo esto que estamos viendo con respecto a la tectónica de placas es importante. Pero, en esencia, el poder confirmar con más contundencia esta estructura este, de la Tierra, pues es fundamental. Y hasta el momento tenemos métodos nada más indirectos, o sea, son métodos obviamente muy importantes, son métodos científicos austeros, pero digamos que a pesar de que tengamos muchas películas que tienen que ver con esa parte de ciencia ficción, nadie hasta el momento ha logrado, digamos que, hacer este viaje al centro de la Tierra y demostrar que eso es necesariamente así. Pero digamos que hay muchas preguntas con respecto a este comportamiento de la Tierra en general, y la mayoría está asociadas a esta estructura terrestre. Ok, creo que no hay más preguntas, ¿verdad? Vamos a continuar. Cualquier cosa ahí, ahí continuamos con más. A ver. Esto es lo que les decía anteriormente sobre los márgenes constructivos y los márgenes destructivos. Los márgenes constructivos son estas dorsales oceánicas o estos valles de rift continental, que en África hay uno, es decir, el continente africano en alguna época futura va a estar partido, digamos, por este valle y por esta dorsal que se va a formar acá. Acá tenemos también la dorsal mesoatlántica, que es la que separó y la que continúa separando a África de América en general. Los márgenes destructivos son estas zonas donde se subduce placa oceánica debajo de placa continental y generan, digamos, la cordillera de los Andes, principalmente en Sudamérica,
o las cordilleras volcánicas en Centroamérica. Y ahí es donde les explicaba esta parte de la importancia que tienen estos márgenes destructivos para nosotros, ¿verdad? Porque los sismos, normalmente los sismos más fuertes se generan en estas zonas. Ya, bueno, hemos conocido los datos de los sismos de Chile, que han sido los más fuertes de la historia, y también hay otros sismos importantes en Costa Rica, digamos el de Samara, fue uno reciente y que fue bastante fuerte. Y lo tenemos mucho en la memoria, particularmente nuestra. Estos ciclos continentales o estos ciclos de formación de continentes, pues inician con la apertura del Valle del Rift, que es como lo que estábamos hablando, que está ocurriendo en África. Empieza a generarse digamos que un hueco, una hondonada muy grande, y ahí empiezan a separarse, digamos, las dos masas continentales. Luego se forma el mar o el océano, que empieza a cubrir ese hueco. Sigue separándose, fondo oceánico, y luego en el otro sector empieza a formarse la subducción de la litosfera oceánica con oceánica o litosfera oceánica con continental. Esas son las dos opciones que tenemos. La nuestra, la de Costa Rica, es litosfera oceánica, que es la placa de Cocos, con la continental, que es nuestra placa Caribe. Y así continúa, digamos, todo el proceso de ciclo de formación de continentes. A la fecha, lo que se cree, o sea, conocemos, y por toda la asociación fósiles y otras técnicas, ¿verdad? Ya sabemos que Pangea, que ocurrió hace 250 millones de años aproximadamente, fue el supercontinente, y antes de ese, hace 750 millones de años, existió el otro que se conoce como Rodinia. Antes de eso, se cree, y ya no tenemos más datos de esa parte, o sea, es como mera suposición, que hubo al menos 3 ciclos o sea, otras 3 Pangeas adicionales. Es decir, este Pangea nuestro, bueno, nosotros estamos a la mitad de un proceso de ciclo continental, pero el Pangea de hace 250 millones de años fue digamos, el quinto Pangea, el quinto supercontinente, por decirlo de otra manera, que ha existido en el planeta Tierra. Ok, como vemos, digamos, todo este proceso de subducción genera volcanes, y esto provoca que estos volcanes, digamos, generen erupciones, y estas erupciones generan rocas. ¿Qué son las rocas? Las rocas son básicamente un conjunto un agregado de minerales, y un mineral es ya sea un conjunto o un elemento como tal, un elemento químico. Entonces, todo eso que ustedes vieron en el colegio, sobre el aluminio, el potasio, el sodio, el calcio, todos estos elementos es sumamente importante en el proceso de formación de minerales y por ende de formación de rocas. Los minerales más importantes de la Tierra son los silicatos, esta unión de silicio con el oxígeno, porque los son los más abundantes. De hecho, se cree que el manto, que es la segunda capa, está formada
en esencia por este tipo de minerales. Y estos minerales uniéndose forman las rocas. Tenemos entonces en estos aspectos tenemos los silicatos, que son esta unión de oxígeno con silicio. Los no silicatos, que son todos los demás, básicamente la unión de otros elementos químicos como los carbonatos, los sulfatos, los haluros, etc. Y también hay elementos nativos que son muy importantes, como el oro, la plata, el azufre, que nos sirven, digamos, en muchas actividades eh, de nuestra vida. Hay una parte de la geología que se llama la gemología, que estudia las piedras preciosas. Y digamos que existen muchos minerales y muchas rocas que llegan a ser, digamos que, piedras preciosas. El granate es uno de esos, el cuarzo, que es muy común en Costa Rica, todas sus variantes, cuarzo lechoso, cuarzo amatista, que es muy buscado, muy perseguido, por sus colores moraditos y lilas. Y también los olivinos, que son minerales verdosos, con un silicato verdoso, que también son muy cotizados. Tenemos la moscovita, tenemos, bueno, este es el cuarzo que ya habíamos mencionado, bueno, otras míticas como la lutita, ortosa, etc. Los olivinos que les mencionaba antes, que son como estos, son colores verdosos, por eso tienen ese nombre, color oliva. La orblenda, que también es un mineral moraduzco marrón, que también es buscado en su forma más cristalina. Tenemos otros minerales importantes como la bauxita, que sirve para extraer aluminio, y otras piedras preciosas como las geodas, u otras carbonatos como el aragonito, la magnesita, que es un carbonato de magnesio, el yeso, que es un sulfato, luego haluros como la fluorita o la alita. La alita es la sal común, nada más que en forma cristalina. Sabe prácticamente igual que la sal de mesa, nada más que hay yacimientos donde uno la consigue como una roca así blancuzca como esta. La fluorita, que es un cloruro perdón, un fluoruro que tiene este color más, más moradito y es también pues, luego los minerales nativos como el oro y la plata, que son digamos, los más cotizados en la minería metálica. También tenemos los diamantes, que, que, que son muy importantes, también muy cotizados. Hay una película, Diamante de Sangre, que digamos que trata sobre la búsqueda de diamantes en África, y otros como el azul, de color amarillo y que están en zonas volcánicas. Las rocas básicamente se dividen en tres tipos, que son las ígneas, las sedimentarias y las metamórficas. Las ígneas fueron las primeras y siempre han sido las primeras en formarse porque provienen de ese proceso de generación de magma y de esa, digamos, aparición hacia la superficie terrestre. Luego, las rocas sedimentarias que se forman por el retrabajo de las rocas preexistentes.
y las rocas metamórficas que se forman por la recristalización a través de un aumento de presión y temperatura, tanto de rocas sedimentarias como de rocas ígneas. Entonces, básicamente tenemos un ciclo de formación de rocas, que sería la generación de magma en las cámaras magmáticas de los volcanes, luego la cristalización de ese magma a través de las rocas ígneas, ya sea que se formen por erupciones volcánicas o que se formen por el enfriamiento dentro de las cámaras magmáticas o dentro de otras estructuras similares, como los batolitos, lacolitos o demás, que son sectores donde el magma se queda como atrapado y empieza a enfriarse más lentamente. Esta le da una estructura cristalina que forma las rocas plutónicas, y esas rocas plutónicas son muy usadas, digamos, como los enchapes ahora que se hacen de granito en nuestras cocinas y en otros muebles, que son muy interesantes porque tienen varios colores y se ven los cristales bien formados. Luego, estas rocas ígneas, a través de procesos de meteorización, erosión y demás, forman sedimentos, y esos sedimentos, cuando se solidifican o litifican, como es el término correcto, forman las rocas sedimentarias. Estas rocas sedimentarias pueden pasar a transformarse por metamorfismo, ya sea de contacto o metamorfismo regional, en rocas metamórficas. También puede haber un proceso, digamos, de transformación de esas rocas ígneas en rocas metamórficas a través de ese mismo aumento de presión y temperatura. Entonces, las rocas ígneas son formadas a través de erupciones volcánicas o a través del enfriamiento de este magma. Luego las rocas sedimentarias, que son formadas por la depositación de materiales erosionados de otras rocas preexistentes, y la litificación, y las rocas metamórficas, que son importantes porque requieren, digamos, una carga de presión y temperatura. En Costa Rica, lamentablemente, solamente tenemos muy pocos casos de rocas metamórficas, solo metamorfismo de contacto, por ejemplo, las cornolianitas de Escazú y en el sector de Ota, o en la península de Santa Elena, que tenemos peridotitas y otras rocas que se han generado por ese roce y esa presión, aumento de presión en las placas tectónicas. Luego importante, lo que es la formación de suelo. El suelo, digamos, que es la diferencia entre roca y suelo, básicamente es que la roca es un material rígido y el suelo es un material más blando. El suelo se forma a través de los procesos de intemperismo, es decir, se altera la roca y va formando partículas que quedan ya sea in situ o que pueden ser formadas de forma, valga la redundancia, independiente alóctonamente, es decir, que se erosionan y se colocan en otra parte. Normalmente este suelo está formado por aire, por agua y por la fase sólida o la fase mineral. Entonces el suelo tiene fragmentos de rocas y minerales. Es sumamente importante porque todas las formas de vida y todos los procesos de cultivo y todos los procesos de generación de alimentos casi que están ligados eh, a la creación de suelo. Y entonces, digamos que el tener esa estructura, si el planeta no tuviese ese proceso de formación de suelo, básicamente no podrían haber formas de vida y nosotros como seres humanos
quizá no hubiésemos logrado evolucionar al punto donde estamos. Entonces, está formado por materia orgánica, por humus, organismos vivos, aire, tiene huecos que sirven de porosidad, ya sea para que el agua lo sature o para que el aire lo sature. Ahí tenemos más o menos, esa es la composición típica de los suelos, un 45% de materia inorgánica, es decir, minerales, un 5% de materia orgánica, 25% de agua y aire. Obviamente eso en todos los suelos tienen un porcentaje distinto. La textura del suelo, principalmente lo que llamamos arcillas, arenas y limos. También están los suelos francos, que son los que tienen una composición entre arena, arcilla y limo, prácticamente igual. O sea, es un suelo con los tres componentes en equilibrio. Ok, ahora entrando a lo que ya es el desarrollo profesional de la geología en Costa Rica, tenemos la carrera como tal se creó en 1967, y en 1972 tuvimos la, la creación del Colegio de Geólogos, las primeras graduaciones, y de ahí en adelante comenzamos a tener un reglamento y una ley orgánica de acción. Entonces, todo profesional en geología tiene que estar inscrito en este colegio. Es un gremio, digamos, al principio era una asociación, ya después con la ley se transformó en colegio profesional y nos permite, digamos, establecer como indicaciones de cómo debemos nosotros proceder. O sea, no solamente que tengamos graduados de la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica, sino que también tenemos que estar inscritos en este colegio profesional. En la actualidad, nosotros tenemos varias ramas de ejercicio profesional, pero la hidrogeología, a través de la necesidad de aprovechar el agua, es una de las principales ramas y una de las principales fuentes de trabajo. Luego está la geotecnia, por la mitigación de riesgo en deslizamientos, y la minería por aprovechamiento de materiales agregados para la construcción. Las áreas, digamos, de geología como la parte más teórica, digamos que está la petrografía, la mineralogía, la sedimentología, la estratigrafía, paleontología, la geología estructural, la geología planetaria, por ejemplo. La paleontología, digamos, no es, bueno, podemos pensar que se trata necesariamente de los dinosaurios, pero realmente es muy escaso eh, la actividad laboral en paleontología en dinosaurios, en macrovertebrados. Normalmente existe más trabajo, digamos, y necesitamos saber más de micropaleontología, que son, digamos, fósiles dentro de las rocas sedimentarias. Llámese, digamos, microfósiles, que son estructuras que son, digamos, que tienen que verse al microscopio o que son, digamos, muy pequeñitas. El encontrar huesos de dinosaurios, bueno, en Costa Rica no va a ser posible porque Costa Rica no existía, y todo Centroamérica en realidad no existía antes de que los dinosaurios
estuvieran en el planeta. Entonces, si, digamos, si queremos afanarnos por la búsqueda de huesos de dinosaurio, pues no, no puede ser en nuestro país y no puede ser en Centroamérica. Luego está la geología aplicada, principalmente, como les decía, la hidrogeología, la geofísica, la sismología, por estudio del comportamiento de nuestro país ante eventos sísmicos, la geoquímica, la vulcanología, la geotermia, por la generación de energía, la geotecnia, por la parte del estudio del comportamiento de los suelos, y la geología ambiental, que es uno de los aspectos, digamos, que más genera fuentes de trabajo para nosotros, porque tenemos un instituto, una institución llamada CETENA, que es la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, que es la que maneja, digamos, los procesos de permisos, la entrega de permisos a diferentes proyectos constructivos. La hidrogeología, bueno, acá tenemos la foto de un pozo perforado, y vemos ahí la prueba de bombeo que se le estaba realizando. Muchos proyectos ocupan importantes cantidades de agua, y el AIA, a través de la institución o de su delegación a por medio de las ADAS, da esa posibilidad de abastecimiento, o otras empresas como la SPH o ASEC. Pero en general, digamos que muchos proyectos requieren de autoabastecimiento, como hospitales, como condominios, grandes organizaciones. Entonces se debe realizar este proceso de construcción de pozos perforados. Luego está la minería, que, como les decía, la parte constructiva, la generación de agregados de construcción es sumamente importante para, como fuente de trabajo para los geólogos, principalmente en Costa Rica. En Costa Rica no tenemos tanta minería metálica, porque nos hemos caracterizado por un país, ser un país verde, por decirlo de alguna manera, con una conciencia ecológica y ambiental bastante fuerte, y entonces se ha decidido, se ha optado por no llevar a cabo, digamos, minería metálica. Sin embargo, sí tenemos, digamos, entidades sur de San Ramón y la minería, la mina Bellavista, que todavía, digamos, tienen su actividad, no están, la de Piedades todavía no está con su actividad al 100%, y la mina Bellavista pues ya terminó, digamos, su proceso. Teníamos crucitas, pero, digamos, en algún momento se generaron todas estas situaciones que vimos en la noticia, y al final generamos un impacto ambiental más fuerte, porque fueron corigalleros y otra gente a, a buscar ese oro, bueno, esos metales, y de ahí generaron un impacto mayor que iba a generar el proceso de extracción. La geotecnia, que es una de las ramas que también tiene mucha demanda, porque ocupamos construir y ocupamos investigar el suelo donde se va a construir, básicamente a través de pruebas de infiltración o a través de ensayos de campo. Este es un ensayo de SPT donde estamos en una casa que se está construyendo, y se quería verificar que realmente los cimientos de esta casa estuvieran en una capa
sólida, firme, que no fuese a generar un problema posterior y que nos provocara, digamos, una grieta o un asentamiento de la estructura. La geología y el desarrollo sostenible, en general, digamos, tenemos como dos aspectos importantes en los que nos desarrollamos, que son la contaminación ambiental, principalmente por la disminución de esa contaminación, principalmente por la remediación de acuíferos contaminados. Es un campo de acción sumamente importante. Ya hemos tenido, digamos, varios acontecimientos en el pasado en Costa Rica que nos han dejado buenas lecciones. La idea es mitigar principalmente que ocurran este tipo de fenómenos, que las gasolineras, la plantación de cultivos intensivas como piñeras, meloneras y bananeras, que podamos lograr disminuir de previo esa contaminación, esa posibilidad de contaminación de acuíferos. Y además de eso, pues la impermeabilización de suelos, cómo buscar, digamos, a través de en el caso de los rellenos sanitarios, por ejemplo, cómo hacer que ese relleno sanitario, ese desecho que va a llegar a ese sitio, pues no genere lixiviados que terminen contaminando también. Entonces se buscan procesos de impermeabilización de los suelos. Y otra forma de trabajo es la reducción de contaminación sónica. Esto principalmente en los planes de gestión ambiental son elementos sumamente importantes. Y el otro aspecto con respecto al desarrollo sostenible, es decir, tenemos una área donde no queremos generar impacto al ambiente y por otro lado queremos disminuir la generación de desastres, la mitigación del riesgo, porque tenemos una naturaleza que que nos puede impactar a nosotros a través de varias amenazas, como lo son deslizamientos, los mismos terremotos, inundaciones, sequías y tsunamis. Toda esta parte debemos buscar cómo mitigar, cómo disminuir el riesgo. Por ejemplo, tenemos cosas muy sencillas como no construir nuestra casa en la pura par de la quebrada o el río, porque existe una probabilidad de que ya sea por alguna crecida o por alguna saturación de la margen del talud, se vaya a erosionar y vaya a generarme un deslizamiento. Luego, las inundaciones, que digamos, asentamos en nuestras ciudades, nuestros centros urbanos, en zonas donde va a llegar el agua, donde hacemos un manejo inadecuado del agua de lluvia, del agua de escorrentía, y entonces provocamos, colocándonos ahí, provocamos que esa amenaza pues nos genere una propensión al riesgo. Luego los tsunamis, que en Costa Rica por estar en esta zona sísmica de la dorsal de Cocos y por tener la trinchera frente a nuestra costa, pues existe una probabilidad de que ocurran esos tsunamis. Entonces, las zonas costeras debemos tener planes de evacuación, planes de manejo de la emergencia por tsunamis, para evitar, digamos, que haya vidas y que haya pérdidas humanas.
Eh, los desastres no son naturales, eso es algo importante que debemos dejar claro. Eh, los, nosotros, digamos que al gestionar inadecuadamente el, el medio, digamos que provocamos eso. El riesgo está unido a dos condiciones. Una que es la amenaza como tal, que en este caso vendría a ser el deslizamiento, el tsunami, el sismo, y la otra parte que es la vulnerabilidad, es decir, si nosotros construimos eh, nuestras casas en zonas donde existe esta propensión a que esa amenaza ocurra, pues entonces estamos nosotros mismos provocándonos el riesgo y estamos generando eh, la posibilidad de que haya un desastre. Eh, los sismos, como hablábamos, estamos en una zona sísmica, en una zona donde tenemos fallas locales, además de nuestra trinchera en la costa pacífica, y eso va a provocar que debamos tener una cultura fuerte de manejo de la parte sísmica. Luego, con respecto a laderas, debemos saber que si estamos construyendo nuestra casa en un sector donde existe una pendiente, donde el terreno tiene una inclinación, pues entonces estamos propensos a que ese suelo donde estamos construyendo, pues genere un deslizamiento, genere una caída, genere un flujo de lodos, o que nos genere un suceso más complejo. El análisis del riesgo como tal, entonces debemos tener conceptualizado esa parte. Digamos que eh, el tener conocimiento de la amenaza, ya sea la falla tectónica activa, ya sea la posibilidad que nos genere un sismo, la posibilidad de inundación, la posibilidad de un tsunami o de un deslizamiento. Todas esas amenazas debemos tenerlas en conciencia y obviamente construir nuestros asentamientos, nuestros casas de habitación en zonas donde tengamos esa posibilidad de manejar eh, adecuadamente la amenaza. Entonces, debemos disminuir, tratar de disminuir ese riesgo, mitigarlo, construyendo adecuadamente y tratando de que sea menor la posibilidad. Entonces, existe el riesgo no reducido, es decir, tenemos todas las condiciones para que se genere un desastre, y tenemos el riesgo reducido, que es ya cuando hemos llevado a cabo y hemos implementado medidas de mitigación, medidas de reducción del riesgo para evitar que ocurran esos desastres. Entonces tenemos la amenaza, que equivale como a ese peligro, a ese elemento que nos puede poner en una condición crítica. Y tenemos la vulnerabilidad, que es esa propensión nuestra a estar en la zona donde esa amenaza puede ocurrir. Y esos son los ejemplos de sucesos de desastre que han ocurrido. Tenemos tsunamis, inundaciones y deslizamientos de roca. Y muchas gracias. Vamos con las preguntas. Vamos a ver qué nos están preguntando. Vamos a ver.
Bueno, hay bastantes preguntas. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, Eh, dice, ¿para qué sirve el olivino? el olivino es una piedra que en su estado cristalino, pues es una piedra preciosa. O sea, sirve para este, joyería y para tenerlo, no sé, gargantillas, cosas así. Pero en general no es una piedra muy bonita que no es útil, digamos, en otras actividades del ser humano, pero sí es muy bonita, entonces por eso muchos andamos buscando donde haya un cristal de olivino, pues ahí vamos a tratar de rescatarlo. Ahí dice otra pregunta, ¿las rocas de río en qué categoría están? Ok, esa es una pregunta muy interesante porque las rocas de río pueden ser cualquiera. Normalmente son rocas que los procesos de erosión y transporte, arrastre del material en el río han redondeado. Entonces, eh, digamos que pueden ser una roca volcánica que esté en ese proceso, que el río lo haya redondeado, llámese andesita, que es la roca más típica de Costa Rica, o el basalto. Eh, y puede ser también rocas sedimentarias como una arenisca, una lutita, que también son bastante típicas, un conglomerado. Eh, pero rara vez, digamos, excepto en algunos lugares muy específicos, vamos a tener rocas sedimentarias. Entonces, la roca de río puede ser cualquiera de todas, nada más que por su condición, su forma, de haya sido una roca que ha sido trabajada, transportada y arrastrada por la corriente. Hay una pregunta. Dice, en Costa Rica, ¿qué tipo de estudio se le hace al suelo para encontrar petróleo? Ok, muy buena pregunta. Hay que hacer un proceso que se llama prospección o exploración, que básicamente el petróleo está asociado al gas natural. O sea, donde hay gas natural puede que haya petróleo, pero normalmente donde hay petróleo hay gas natural. Entonces, a eso se le hace una serie de procesos de geofísica que son como los ensayos que hicieron para poder conocer el comportamiento o la estructura de la Tierra en general, nada más que más chiquitito. Se llama, son perfiles, digamos, más pequeñitos, más cortos, y para buscar exactamente el petróleo en ese sector. El petróleo, por su condición de que es un líquido, tiene una velocidad de onda que es mucho más baja que las rocas que lo rodean. Entonces, donde uno pueda percibir que hay un espacio vacío, ahí puede hacer una perforación y intentar ver si hay, si hay petróleo. Pero, digamos, los estudios que hay que hacer son además de métodos indirectos, mucha geología de detalle y muchas perforaciones para poder establecer la presencia de petróleo. Carlos, muchas gracias por la presentación. Estuvo muy interesante. Queríamos pedir el grupo recreativo que si podían activar sus cámaras para tomar una foto. Ahí está, mientras termina, para tratar de responder todas las preguntas, hay una pregunta que dice, ¿qué contiene el suelo volcánico que es mejor para cultivar? Es muy interesante, bueno, gracias por la pregunta, sí, es muy interesante porque este, eh, el suelo, bueno, el volcán, por estar tan cerca del volcán, la porosidad y la permeabilidad del suelo tiende a ser muy alta. Además de eso, de que
como tiene ceniza y materiales que son de origen muy reciente, eso le da una condición muy particular al suelo. Entonces, digamos que tiene muchos más minerales que los otros suelos que no son necesariamente volcánicos.